Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 7 al 13. Y escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo te entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Continuamos con la serie de mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy llegamos a la iglesia de Filadelfia. A través de Solidaria TV, la cuenta oficial de YouTube de nuestros compañeros, nuestros hermanos, como decimos, vecinos nuestros, les tenemos prácticamente a 50 metros, trabajamos juntos, Solidaria TV, Radio Solidaria, han presentado una serie de tertulias en meses anteriores, Adolfo Mazariegos y Carlos Reich, tertulias visuales que puedes ver a través del canal Solidaria TV. Dejaremos un enlace para que puedas ver la tertulia que corresponde a esta iglesia de Filadelfia. Suscríbete a su canal, activa la campanita de notificaciones porque hay muchos mensajes que no te puedes perder. Estos espacios también los puedes encontrar en iVoox y en Spotify, ahí los tienes disponible. Buscas la tertulia correspondiente al tema de las 7 iglesias y lo podrás encontrar. Filadelfia. Esta era una ciudad de Asia Menor que aún existe en Turquía, bajo el nombre de Alaşehir. Fue fundada por el rey de Pérgamo, quien le dio el nombre a la ciudad por el amor que le tenía a su hermano. Filadelfia literalmente significa amor fraternal. Era una ciudad muy próspera por su comercio, el cual floreció por estar situada en la principal ruta comercial de la región. Esta ciudad está localizada en el punto estratégico, en la frontera entre imperios, así se decía. Era como la puerta que unía el este y el oeste. Filadelfia se encuentra en una región volcánica. En un sentido positivo, esto ayudaba a que su tierra fuera muy fértil, especialmente para el cultivo de viñedos. Sus vinos llegaron a ser muy reconocidos y apreciados. También cerca se encontraban aguas termales que eran visitadas por muchas personas debido a sus propiedades medicinales. En un sentido negativo, la ciudad tuvo que ser evacuada en varias ocasiones por amenazas de erupción o temblores fuertes. También está situada sobre una falla geológica y en 2 ocasiones fue destruida por terremotos, aunque luego fue reedificada. Filadelfia era conocida como la Pequeña Atenas debido a sus numerosos templos y festivales paganos. Los creyentes de la ciudad tenían que contender contra la fuerte corriente pagana. Recibieron un fuerte rechazo por parte de la colonia judía de aquel lugar. Esta es la única iglesia que parece no recibir ningún llamado de atención por parte del Señor. No era una iglesia perfecta porque no existe tal, pero el Señor no la reprendió. Ante las dificultades que enfrentaron, no perdieron la fe, sino que permanecieron firmes. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una iglesia sin reprensión de parte de Dios.
En el caso de las otras iglesias de Apocalipsis, la descripción de Jesús se toma de la visión que Juan tuvo en el primer capítulo, pero la forma en que Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia se sale del marco establecido. El Señor se presenta de otra forma. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice en primer lugar el santo, y santo literalmente significa apartado. Es alguien que está apartado de todo lo demás, está dedicado a algo especial. Y a lo largo de la palabra de Dios se describe a Dios como santo. Él está apartado de todo, no hay nadie como Él. Isaías capítulo 40, verso 25 dice lo siguiente: ¿A quién, pues, me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. De todos los libros de la Biblia, el único libro donde más se usa la expresión el Santo de Israel es en el libro de Isaías. Desde el principio de su ministerio, el profeta supo lo que significaba la santidad de Dios, ya que tuvo una visión del Señor sentado en su trono. Lo vamos a leer. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Santo, santo, santo. Jesús también se presenta como el verdadero. Isaías señala que el Santo de Israel es también el Redentor, quien sabemos que es Jesús. Isaías capítulo 47, verso 4, nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Isaías capítulo 41, versos del 13 al 14, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra y que te dice: no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Al describirse Jesús como el Santo a la iglesia de Filadelfia, estaba diciendo que Él era Dios. Pedro reconocía a Jesús como el Santo de Israel. Él sabía que no había nadie como Él. Lo puedes leer en el Evangelio de Juan capítulo 6, versos 68 en adelante. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. También los espíritus lo reconocieron como tal. Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 23. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Versículo 25. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. El Santo de Israel, el Redentor, pero también el verdadero. Las apariencias engañan, y por eso muchas personas se hacen pasar por alguien que no son. Esto incluye el Mesías. La palabra de Dios advierte que habrá muchos falsos mesías. También hay gente que se hace pasar por cristiana y no lo son. Aquí Jesús nos aclara que Él es el genuino, Él es el auténtico, Él es real. Él es el verdadero Mesías, Él es el Dios. Y el apóstol Juan lo explica de la siguiente manera. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios
ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así se presenta Jesús a la iglesia de Filadelfia. El santo, el verdadero, pero también el que tiene la llave de David. El que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Y esto me llamó la atención. ¿Qué significa la llave de David? De hecho, hay un grupo cristiano que se llama llave de David. Una llave representa acceso, ¿verdad? Control, posesión, autoridad. Quien posee la llave es el dueño del lugar. Si yo tengo la llave de un coche es porque ese coche me pertenece, ¿verdad? Si yo tengo las llaves de mi casa es porque esa casa es propiedad mía. Pero también puede ser delegada a alguien de confianza. Por ejemplo, un portero de un edificio. La ama de llaves, un mayordomo. La persona que tiene la llave o las llaves tiene acceso a lugares que están cerrados a otros. Y no solo eso, sino que también puede abrir y cerrar puertas a los demás. Es decir, quien tiene la llave tiene la autoridad. Y la referencia a la llave de David aparece por primera vez en el libro de Isaías. Isaías capítulo 22, verso 22. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. La casa de David es el linaje real, la familia gobernante en Israel. La llave de David es el acceso al palacio real. Y esta la llevaba el mayordomo del palacio, la persona de mayor confianza del rey. Él es quien tiene la autoridad de abrir y cerrar las puertas. Él decide quién entra o no al palacio. Y al presentarse Jesús como el que tiene la llave de David, Él se revela como el Mesías. Él tiene acceso al trono y a la autoridad del reino. Jesús viene del linaje de David y Él es el hijo heredero del trono. Y la profecía de su nacimiento dice, Lucas capítulo 1, versículo 31, y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. También Isaías profetizó al respecto. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En su primera venida, Jesús vino como el Mesías sufriente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en su segunda venida, el Mesías, Jesús, el Eterno, el Santo, el Verdadero, el Redentor, se presentará como el Mesías Rey, quien vendrá a gobernar sobre toda la tierra, y lo hará para siempre. Luego que Pedro reconociera a Jesús como el Mesías, el Señor le dijo, tú eres el Cristo, recuerdas estas palabras, ¿verdad?, de Pedro a Jesús. Tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La roca es el reconocimiento de que Jesús es el Mesías. Sobre esta roca, sobre esta confesión, está edificada la iglesia del Señor, no sobre Pedro. Como dicen
los de otras religiones, que Pedro es el centro de la Iglesia católica. No, está hablando sobre esta roca, esta confesión. Está edificada la Iglesia del Señor. Esta roca también es la llave que cierra la puerta del Hades, es decir, el infierno. Y al confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, le cerramos la puerta a la muerte eterna. Y esto hace referencia a otras llaves que el Señor tiene en sus manos, las cuales se mencionan también en Apocalipsis. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 18. Y el que vive y estuvo muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene las llaves. Por lo tanto, Él tiene la autoridad y el poder de abrir y cerrar puertas. En el caso de la iglesia de Filadelfia, el Señor le dijo que Él abría una puerta para ellos. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Los creyentes de Filadelfia habían sido obedientes y fieles al Señor, sin embargo no contaban con mucho poder. Pero Jesús sí. Por eso el que tiene la llave se ofrece a abrir la puerta de esa oportunidad. La puerta abierta no es un derecho, sino un regalo, es una oportunidad. Pero cuando el Señor la abre, nadie ni nada la podrá cerrar. Lo creas o no, esta serie a mí personalmente me está edificando. Me está edificando lo que podemos aprender del libro de Apocalipsis. Un libro que, si te soy sincero, hace muchos años atrás, para mí era un libro que no quería leer. Era un libro que si lo evitaba leer, no pasaría nada. Nos da miedo, ¿verdad?, leer el libro de Apocalipsis, porque no queremos ver lo que va a suceder. Nos atemoriza ver la persecución que vamos a sufrir los cristianos. Pero lo creas o no, este libro edifica vidas. Y estamos con este mensaje a las 7 iglesias, y para mí está siendo de bendición. Filadelfia fue la única iglesia de Apocalipsis que no recibió llamado de atención por parte de Jesús. No era una iglesia perfecta, como decíamos, pero el Señor no la reprendió. A pesar de las dificultades que enfrentaron, ellos no perdieron la fe, sino que permanecieron firmes. La Biblia dice que las pruebas tienen un buen propósito. Vienen principalmente para que maduremos y nos perfeccionemos. La persecución que sufrieron los creyentes de Filadelfia les sirvió como preparación para las pruebas que vendrían después. La persecución prueba dónde está nuestro corazón. Prueba a quiénes somos leales, si a Dios o a los hombres. Y eso es lo que hará el anticristo cuando persiga a la iglesia. A muchos llevará a la cárcel, los llevarán a juicio. Les amenazarán de muertes y le dirán, o reniegas tu fe en Cristo, en Jesús, o mueres. La persecución probará dónde está nuestro corazón. Probará quiénes somos leales, a Dios o al anticristo. El Señor señaló que hay recompensa para los que superen las pruebas de fe. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que hablan sobre la tierra. La Biblia habla de un tiempo de prueba que vendrá sobre toda la tierra. Algunos llaman tribulación. Aunque suene terrible, no debemos olvidar que el propósito de las pruebas no es destruir, sino todo lo contrario. El objetivo es limpiarnos, es prepararnos. La novia del Señor debe purificarse y prepararse para la venida del novio.
mientras más cerca esté su venida, más urgente será nuestra limpieza. Por esa razón, mientras más cerca esté el día, el fuego de las pruebas comenzará a subir de intensidad. Y hay dos formas de purificarnos. Una es someternos a una disciplina voluntaria, es decir, limpiándonos por las buenas, siendo perseverantes. Quien tiene la disciplina no necesita ser disciplinado. Y la otra forma es esperar a que venga sobre nosotros la hora de la prueba, lo cual hará el proceso más difícil. Pero aún así, aunque venga ese proceso difícil, esto es bueno. Y te dirás, o me dirás, José, pero ¿cómo puede ser bueno si estoy pasando por el horno de fuego, si estoy pasando por el valle de sombra de muerte, si estoy pasando por aflicción? Te invito a que leas Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Vaya orden, mensaje que nos está dando Santiago. Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo puedo tener gozo cuando estoy en medio de una prueba? Dice la palabra que el gozo del Señor es mi fuerza. No un gozo humanista, porque sé que ese gozo humanista que voy a tener durará un poquito. Ese gozo que viene de lo alto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra para paciencia es la misma en griego que se traduce como perseverancia, que también significa tener resistencia o aguante con una actitud alegre o esperanzada. También significa constancia y paciencia. Guardar la palabra de la perseverancia es mucho más que ser paciente, es resistir, es aguantar con una actitud positiva, con esperanza. Significa seguir haciendo lo bueno, seguir haciendo lo que dice la Biblia a pesar de las circunstancias. Y esto es lo que va a suceder en los últimos tiempos. El mal parecerá estar ganando, pero nosotros debemos permanecer firmes y seguir practicando el bien, aunque sea difícil. Aunque una persona me trate mal, yo tengo que seguir practicando el bien. Porque voy a ser recompensado por Dios, no por el hombre. Y la justicia de Dios no es como la justicia del hombre. La justicia de Dios es perfecta. Lucas capítulo 21, verso 16. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. La perseverancia es la virtud que ayudará a los creyentes a no dejarse marcar con el sello de la bestia. Apocalipsis capítulo 14, verso 12, para más información. Más que librarnos de la prueba, Jesús promete librarnos en la hora de la prueba. En la oración que Jesús hizo por sus seguidores antes de morir, vemos lo que está en su corazón. Juan capítulo 17, verso 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Lo que no debemos olvidar en medio de la tribulación y las pruebas es que la perseverancia tiene su recompensa. Hebreos capítulo 10, verso 35, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En el momento de la tribulación es cuando más tentación tendremos para darnos por vencido. Es precisamente en esos momentos cuando debemos asirnos con más firmeza a Dios, a su verdad. Y una de estas recompensas de las que Jesús ofrece es una corona. Hemos hablado de coronas en la serie El cielo real. La puedes encontrar en este canal de YouTube de Radio Solidaria. Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Santiago también hace referencia a esta corona. Capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado,
recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Yo quiero esa corona. ¿Y tú? ¿Anhelas, deseas esa corona? Para recibir esta corona hay que perseverar bajo la prueba. Porque una vez que hemos sido aprobados, recibiremos la corona de la vida que el Señor ha prometido. También Pablo habla acerca de la corona que recibirá quien persevere. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Tenemos la corona de la vida, pero también tenemos la corona de justicia. La corona que Dios nos ofrece es mejor que cualquier recompensa terrenal. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Además de la corona, el Señor promete más recompensas a aquellos que salgan vencedores de las pruebas. Y estamos hablando de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Columna en el templo. Para los creyentes en Filadelfia era significativo el mensaje de ser columnas con el nombre de Dios. En Filadelfia, esto es curioso, hay imágenes, hay vídeos, hay fotos de columnas que han sido encontradas en esta región. En Filadelfia las autoridades escribían sobre las columnas públicas los nombres de los ciudadanos notables de la ciudad. Tal vez los creyentes no recibieron reconocimiento del mundo, pero el Señor sí les dará reconocimiento especial en su reino. Pablo señala que los creyentes somos llamados a ser piedras vivas que conforman el templo espiritual. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús como la misma piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ser columna espiritual implica tener una posición de autoridad. No solo el que tiene las llaves tiene autoridad. Ser columna espiritual implica también posición de autoridad, tal como la tenían los apóstoles. No solo se trata del derecho de ser autoridad, sino asumir la responsabilidad de sostener a muchos a través de la enseñanza, a través del ejemplo. ¿Qué hace una columna? Sostiene edificios. Esa es la función que tienen hoy en día los pastores, los líderes. Sostener el templo. Y tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Ora por esos hermanos, por esas autoridades. Ora por tus pastores que sostienen las vidas. Ser columna espiritual implica tener posición de autoridad. Asumir responsabilidad de sostener a muchos. Otra recompensa a los vencedores es llevar el nombre de Dios, del Cordero, de la ciudad de Dios. Cuando una persona llevaba sellado en su mano o frente el nombre de alguien, esto quería decir que uno le pertenecía a dicha persona. Es un sello de propiedad, de pertenencia. Los que llevan el nombre de Dios escrito es porque le pertenecen a Él por completo. Además llevarán escrito el nuevo nombre de Jesús, el cual será revelado al final de los tiempos. ¿Cuál es ese nombre? No lo sé. Yo no lo sé, pero yo quiero tener ese nombre escrito. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Yo quiero que Dios escriba ese nombre. Yo quiero estar marcado por él. Yo le pertenezco a él. Pero claro, al igual que el Señor nos quiere marcar, al igual que le pertenecemos a él, cuando venga el anticristo, también marcará a los suyos. Y muchos negarán a Dios.
se verán confrontados. Tú imagínate. Ahora que no sufrimos persecución, por lo menos aquí en Europa, también en América Latina, en Estados Unidos, pero en Asia, en el continente africano, por predicar de Cristo, hay persecución. Y aquí no la estamos teniendo. Y aquí es fácil decir, gloria a Dios, aleluya. Pero imagínate representar a Dios en estos países. Imagínate estar preso. Imagínate estar ante un juez, ante una persona que te diga, niega a Jesús, ponte la marca. ¿Qué harás con esa presión de que vas a morir? Seguramente muchos negarán a Jesús. En Cantares vemos como el novio le pide a la novia que selle su nombre en su brazo y en su corazón, como señal de compromiso. Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Inexorables como el Seol los celos, sus destellos, destellos de fuego, la llama misma del Señor. Esto es lo que el Señor nos pide también a nosotros, pero esto implica un compromiso serio, una entrega total. En Apocalipsis dice que los que sean sellados con el nombre de Dios se encontrarán los 144.000 redimidos. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Estos están protegidos de las copas de la ira al final de los tiempos. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 4. En contraste, están aquellos que se dejarán sellar con la marca de la bestia, es decir, el anticristo. Y para terminar, el nombre de la ciudad de Dios. Los vencedores también serán sellados con el nombre de la ciudad de Dios, la cual es Jerusalén. Y este sello funcionará como el documento de identificación del reino de Dios, o como, o como el pasaporte que dará entrada libre a la nueva Jerusalén. Pero ojo, no todos podrán entrar. Apocalipsis capítulo 21, verso 23. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que la iluminen. ¡Wow! ¡Qué palabras! Porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz. Y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación ni mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. El nombre de Jerusalén está escrito en sus frentes, y a la vez sus nombres estarán escritos en el registro de ciudadanos del reino de Dios. Yo quiero ese registro. Yo quiero nacionalizarme ahí. El profeta Isaías hace mención de los 3 que son llamados por el nombre de la ciudad de Dios. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Y esto es lo mismo que Jesús les dijo al principio a los creyentes de Filadelfia. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Saludo a todos los hermanos que asistís a esta congregación. Sabemos que hay muchos oyentes que os congregáis en estas iglesias. Un saludo para vosotros. Hoy haciendo mención a esta iglesia. ¿Y de qué manera? Una iglesia sin reprensión, pero una iglesia que también sufría persecución. Si quieres dejar algún comentario, puedes hacerlo. Te invito a que te suscribas al canal de Solidaria TV y puedas buscar en la lista de reproducción Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Yo te presento el audio, pero nuestros compañeros de Solidaria TV te ofrecen el vídeo completo para que puedas ver lo que Carlos Reich y Adolfo Mazaregos nos presentan en la tertulia. Con total libertad, déjanos tus comentarios. Si en algo me he equivocado, o me he expresado mal, o no he tenido mucha idea, no he tenido tacto, te invito a que me corrijas.
hazlo con amor. Y si alguien, al dejar su comentario, opina de una manera diferente, respeta el comentario, aunque no lo compartas. Estamos para edificarnos, estamos para que estemos, oye, demos nuestra opinión, pero la puedas valorar también. Aunque no la compartas, respeta a los demás.